Lucrecia, contadora, trabajaste 15 años como gerente de operaciones en un banco, sos mamá de 2, y en el 2021 decidiste renunciar con estabilidad, con buen salario, para emprender. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Bueno, ese proceso fue uno de los más desafiantes de mi vida. Sí, 21 es pandemia, terminando pandemia. Yo había trabajado todo ese tiempo en home office y me dicen, volví a oficina. Yo dije, yo no puedo volver a la oficina. Era mamá de 1 y de 5 años. Mis hijos criándose de alguna manera con otras personas, yo en ausencia. Y lo más así que sucedía era que yo no vibraba el propósito, no sabía a quién le servía. Trabajaba apasionadamente, pero no tenía una persona del otro lado que me dijera, wow, estás impactando en mi vida de alguna manera. Yo trabajaba con empresas, entonces ahí estaba el vacío que, bueno, sabía que lo tenía que cubrir de alguna manera y que ya no era feliz. Llegaste a pensar hasta 50 proyectos diferentes, hasta vibrar con la cosmética. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Cuando los niños se dormían, 9 de la noche, yo todavía trabajando en el banco, porque durante 3 meses era todas las noches ponerme a ver un proyecto, otro proyecto. Yo me había inspirado en una persona que habla de que hay que pensar en 100 proyectos antes de hacer algo. Y bueno, yo en mi proyecto más o menos 50 llegué a la cosmética. ¿Por qué me demoré tanto? Porque yo pensaba como cosas que yo pudiera hacer fáciles de alguna manera, ¿no? Como que bueno, junto a estos emprendedores y vendo esto, era como buscaba cosas que yo las pudiera hacer. La cosmética para mí era un desafío total. Pero ¿qué pasaba? Los fines de semana me hacía jabones, me hacía cremas, usaba mis aceites. En una de esas noches se alineó todo y yo digo, eso que hago los fines de semana, esa cosmética, eso que yo me cuido, que lo hago de forma que me gusta, con aromas que me gustan, es eso el proyecto, es una necesidad mía, es algo que quiero hacer. No era fácil. Tampoco entendía nada de ese mundo y voy a hablar con una química que me ayude a entender si esto tiene un motivo real o no y qué sucede atrás de lo que te cuentan las marcas. ¿Qué fue lo que más te costó dejar al momento de tomar la decisión de renunciar a tu trabajo? Bueno, la carrera en ascenso, eso fue de las cosas que más me costó. De hecho, voy a hablar con mi jefe. Me dijo, andate una semana. No te escuché. Voy a hacer como que no te escuché. Te quiero una semana de vacaciones y quiero que lo pienses, porque estás haciendo tu carrera, es decir, tu carrera, sos contadora, estás haciendo una gran carrera y la verdad que fue muy bueno eso que él hizo por mí, porque me mandó a casa a pensar y porque volví mucho más decidida. Obviamente el sueldo fue uno de los grandes temas y entonces esto es una decisión, en mi caso, familiar. Lo más lindo de todo esto fue su apoyo, 100%. ¿Qué aprendiste de vos misma al emprender en un rubro que no conocías para nada? Aprendí a tolerar, tal vez, el no conocer, el no sentirme a la altura de poder estar con yo vendiendo una marca de cosméticos. Y eso me llevó 2 años de proceso. Realmente fui a la psicóloga, fui a coach, busqué mentores, no lo hice sola, porque es muy difícil cuando vos cambias tanto. O sea, ¿qué van a pensar de mí? ¿Que enloqueció? Entonces durante 2 años me costó y tuve que tolerar esa situación. Tuviste que convivir con el síndrome del impostor. ¿Cómo hiciste justamente para sobreponerte a eso, para atravesarlo, siendo que es algo que a muchos de nosotros nos limita a la hora de querer crecer, a la hora de querer emprender? Bueno, en esto que te digo, que yo estaba con esta tolerancia a sentir que no era buena en eso, que no sabía, que no entendía, llegó un momento que, bueno, igual hacía todo lo que estaba a mi alcance, todo lo que era posible. Hay un momento de quiebre, que es cuando la empresa va 2 años, y yo había dicho 2 años para que funcione o tenemos que cerrar, porque yo tenía ahorros, pero no podía estar eternamente sin un sueldo, sin un ingreso. Y hay un momento que yo le digo a mi socia, Alfon, si esto no funciona tenemos que cerrar, vamos a darnos una oportunidad de 6 meses más o 3 meses, porque era muy poquito, porque yo ya estaba como ahí al borde. Vendíamos, cada vez se vendía más, pero no se vendía de una manera que eso fuera un trabajo o lo que yo aspiraba. Fue tanto ponerte ese límite hace que saques lo mejor de vos. Y ahí empezamos a buscar muchas herramientas
Ahí fue que fui a coach, empezamos a entender qué era vender. A mí me costaba ofrecerle mis productos a mis amigas, a mis colegas, y en un momento empiezo, usar mis productos que te van a hacer bien. Era como que cambié radicalmente en mi concepción el concepto de la venta. Y es cuando vos por fin entendés el valor que tiene eso que estás vendiendo, lo empezás a vender al punto que decís, sé que te va a hacer bien. Cuando uno no confía en su producto o en su servicio, ¿cómo vas a venderlo? Todo cambia cuando empezás a confiar y empezás a venderlo desde el cariño, desde el amor, desde el que saber que vas a hacerle el bien al otro. O sea, lo único que hubo fue una forma diferente de vender, de comunicar. En un momento dijimos, bueno, las influencers vamos a ser nosotras. ¿Quién mejor que nosotras van a comunicar la marca? Y ese fue un punto de inflexión. Fue algo que fuimos haciendo suavemente y en julio del año pasado al punto que firmamos una hoja con mi socia y dijimos todo lo que nos proponíamos hacer, firmamos las dos y todos los días a partir de ahí empezamos a hacer contenido y eso hizo nuestra comunidad actualmente. Y si te pregunto, ¿quién sos vos más allá de Alma? Bueno, yo soy una mujer apasionada, soy intensa, apasionada, soy mamá de mis hijos me inspiraron. Yo valoro mucho mi tiempo y mi energía hoy en día y soy esposa y la verdad que y mi esposo es una persona clave en mi vida. Todo este proyecto al final del día sucede por la confianza también que él tiene en mí, porque para un emprendedor realmente, si no tenemos a alguien que confía al lado, no vas a lograrlo. Eso es un dato de letra. ¿Qué etapa sentís que estás hoy personal y profesionalmente? Estoy en una etapa creo que de esplendor. Tengo 43 años, renuncié cuando tenía 39, pasé por 2 años de crisis, realmente. A los 42 años empiezo a entender cómo funciona esto, me empiezo a rodear de gente que me ayuda. Este año, desde que en mayo que cumplí 43, ahora voy por los 44, ha sido como de, wow, por suerte atravesé todo eso. Es un momento en que paramos todos los meses, agradecemos, celebramos, que es una etapa. Y para las mujeres es más clave todavía. Las mujeres muchas veces tenemos muchos roles, entonces delegar roles domésticos. Yo a mi esposo el año pasado le dije, yo ya no puedo ir y venir a buscar a los nenes al cole, yo ya no puedo ir al fono, y mi esposo me dijo, ok, lo empiezo a hacer yo, que para mí fue la base, organizar mi año el año pasado. Y no estar yendo y viniendo. Y tener una red que te sostenga. Entonces, es imposible que puedas hacer todo vos. Exacto. No se puede. Entonces yo ahí acomodé, los niños empezaron a ir al cole, más horas, mi esposo se armó su día para estar él en contención con los niños, y yo desde otro rol, pero realmente volví a hacer como que, bueno, empiezo a ser una corporativa de nuevo en cuanto a mi tiempo y a mi energía. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere cambiar de rumbo pero no se anima, no puede? Primero, sincerizarse y decir qué es lo que me molesta de lo que sucede hoy en día en mi vida, ¿no? Pero para mí lo que es básico o muy importante es tener un propósito, una pasión en la vida. No sale de primera. Muchas personas me llaman y me dicen, Lucre, lo que has logrado ahora, después de 4 años. Y después realmente comprometerte con que querés un cambio. Un cambio no sucede fácil. ¿Querés cambiar el rumbo de tu vida? Dedícale tiempo. No va a salir de primera, el proyecto no va a ser lo primero que pensaste, te vas a decepcionar en el camino, pero ser constante. Bueno, siento que